Esto es Todo más Todo, el podcast. Hola. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad es que Muy tengo bien. muchísimas ganas. Quiero dar las gracias por la oportunidad de estar esta noche con vosotros y nada, encantada. Pues bienvenidos a todos los que se están conectando, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo más Todo con Jesús y Daniel, en esta oportunidad con Jesús, Daniel y Edurne, quien es Miss Tierra España. Vale. Yo voy a decir Miss Tierra todo el tiempo, porque yo no lo voy a estar diciendo Miss Air, Miss Hair, yo no sé pronunciar esa vaina, entonces yo siempre voy a decir Miss Estupendo. Tierra, punto. Miss Tierra España 2023, Edurne Fernández, quien ya inició la competencia, señores. Miss Air ya comenzó sus competencias preliminares a lo que será la concentración oficial que se va a llevar a cabo en Vietnam. Jesús, Hola. bienvenido, ¿cómo estás? Aparte de que llegaste tarde. Muy buenas noches, público presente, jurado calificadores, un saludo, gracias. Muchas gracias por estar aquí, a nuestra querida invitada. Estamos tratando de abarcar nuevos territorios y ella es parte de esto, aunque bueno, ya yo estaba tanteando mucho terreno desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, nada, bienvenida, Edurne. Muchísimas Y bueno, gracias. a todas las personas que se van conectando, gracias por estar aquí y bueno, esperamos que esta entrevista, así como las otras, sean de su completo agrado. Claro que sí. Edurne, Muy bien, ¿cómo la estás? verdad, estoy muy Bienvenida. contenta, como he dicho, tenía muchas ganas, ya se acerca el momento y yo quiero, o sea, tengo muchísimas ganas, estoy muy orgullosa, también muy satisfecha con todo el trabajo, esfuerzo y dedicación que hemos hecho, tanto mi organización como yo. Estoy con más ganas que nunca, tengo muchas ganas de viajar, de conocer Vietnam, de conocer a mis compañeras, pero sí que es cierto que al mismo tiempo están esos nervios. Yo creo que días antes del concurso aparecerán esos nervios, que creo que son al final normales. Luego también un poco de miedo, también tengo, he de admitirlo, pero porque todo el esfuerzo que ya hemos hecho no se vea reflejado y al final tengo una gran responsabilidad, que es que no soy Edurne Fernández, ahora soy España, represento a mi país y obviamente como buena española quiero dejarlo en buena posición. Claro que sí. Mira, te tengo que dar las gracias doblemente. Primero a ti, a tu organización, por aceptar esta conversación, más que una entrevista, es una conversación para que te conozcas un poco más. Y segundo, porque sabemos que vienes de trabajar, eres enfermera y pues es doble el agradecimiento que estás del esfuerzo que estás haciendo para estar en este momento para estoy leyendo los comentarios y me fui por un comentario estúpido que me pusieron. Pues, doble esfuerzo de estar aquí, pues estar a la hora. Mira, yo si algo valoro, y Jesús lo sabe, que algo yo valoro de una persona es la puntualidad. Y de verdad, muchas gracias, y a Jesús no, a ti. Y quería comenzar precisamente por eso. ¿Cómo haces para dividir el tiempo entre la enfermería, tu preparación y ahora la competencia previa a lo que será la concentración oficial en Vietnam? Pregunta muy interesante, la verdad. Bueno, para quien no lo sepa, me voy a presentar un poquillo, voy a hacer una pequeña biografía mía para que me conozcan un poco más. Bueno, soy Edurne Fernández, tengo 21 años y vivo en Alicante, que es una hermosa ciudad que se encuentra en el sureste de España. ¿Qué? ¿Me vas a invitar? ¿Me vas a invitar a Alicante, que más quiero que ir a las invitado. playas de Alicante? Tienes casa en Alicante, tienes casa. Actualmente estoy cursando mi cuarto de enfermería y estoy vengo a hacer prácticas del hospital y me encantaría especializarme o en pediatría o matrona, la verdad. ¿Y cómo hago? Estoy haciendo un esfuerzo muy grande, la verdad, estoy haciendo un esfuerzo muy grande. He estado todo este tiempo viviendo en Almería, yo ahora como estudio de prácticas estoy entre semana en Alicante para cumplir mis horas, obviamente, porque este año acabo la carrera, si Dios quiere, y entre semana vengo aquí a continuar mi formación. Y mucha organización, mucha comunicación también con mi organización, que gracias a Dios me lo pone también fácil, y también mi universidad me ha puesto la facilidad de poder cuadrarme tema horarios,
tema prácticas para poder yo viajar a Vietnam y representar a España. Qué bueno. Y cuando se enteraron tus compañeros que eras la representante de España, ¿qué te dijeron? ¿Qué te comentaron? ¿Se Mis sorprendieron? compañeros de la universidad, Sí, sí, claro. bueno, la verdad, os voy a ser muy sincera, y es que mis compañeros claro, porque yo tengo, o sea, llevaba mucho estrés, mucho agobio, y siempre me decían, es que Edurne, no sé por qué te meten tantas cosas, no puedes llevar tantas cosas, no sé qué. Sí que es verdad que cuando gané, obviamente, me apoyaron, están muy contentos, se alegran mucho por mí, y yo cuando vi que gané, había sacado mis estudios, había conseguido mi objetivo, que era ganar esa corona, les decía, si es que yo puedo con todo, si es que yo puedo, yo sufro, pero es que yo puedo. Eso es. Esa es la actitud. Con todo, pero se puede. Yo creo que la clave de todo es la organización. Y si uno quiere, puede. Ya Sí, está. eso es. Listo. Nada Es más. la clave del éxito. Exacto. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado? Porque, bueno, son un montón de cosas que tienes del día a día, pero ¿qué es lo más difícil en la preparación? Creo, mira, voy a decir, yo soy nueva en estos concursos de belleza, soy nueva, literal. Yo nunca había participado en un concurso, nunca había visto ninguno. De hecho, mis amigas me decían, ¿y cómo has llegado hasta ahí? Y yo, es que no lo sé ni yo. Pero lo que más me ha costado es que al final partía de cero en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, soy una persona súper natural, nunca he llevado maquillaje. De hecho, para mí es nuevo también el hecho de maquillarme. Me tuve que comprar el de la pasarela. Yo nunca me había montado unos tacones de 15 centímetros. Bueno, ha sido todo nuevo, pero a lo mejor lo que más me ha costado es que yo era muy patosa maquillándome. Yo maquillándome, lo siento mucho, pero es que no. No, es que No te nada, de verdad, nada. Soy una persona súper natural, siempre he ido sin maquillaje y para mí maquillarme me costó sudores y lloros, la verdad. Bueno, pero todo tiene a ver, todo en la vida tiene un sacrificio y tú lo hiciste porque eso es algo que te va a quedar para la posteridad. Eso es algo que te va a quedar. Termina el concurso, pero ya te sabes maquillar. y ya sabes Para caminar en tacones. Ya sé caminar en tacones. Ahora me mantengo en pie. Antes yo me caía. Ahí está, muy bien. Y eso es importante. Todo lo que aprendes durante el proceso que te va a quedar no solamente para la corona, lo que viene después de la participación en mi tierra, sino para la vida, al igual que la oratoria, día a por día. ejemplo. La oratoria no solo me sirve para el concurso, que todavía sigo trabajando en ella. De hecho, estoy trabajando con Dairon, creo que lo conocéis, ¿no? No me suena. Que lleva la cuenta de Rostro de Reinas. Ah, vale. Sí, pues él es el que me está dando clases de oratoria y que no solo sirve para esto, sino también para para un futuro. Por ejemplo, yo al final tengo que exponer un trabajo final y quieras o no, te abre muchas puertas también. A la hora de expresarse, saber comunicarte. Así que la verdad es que estoy muy agradecida por esta oportunidad que me han ofrecido, porque me está haciendo crecer tanto a nivel personal como profesional. Qué bueno, sí, exacto. Todas estas herramientas te ayudan en la vida personal, sin duda alguna. O sea, a aprender a caminar, a buenos modales, a comportarse, a usar los tenedores, cosas tan básicas que a veces uno piensa que es básica, pero tiene su ciencia, tiene su porqué, tiene, ¿sabes? Eso es muy bonito. Qué bueno. Edurne, me encanta que, bueno, que seas una chica disciplinada y para llevar este ritmo de vida se necesita mucha disciplina. ¿Cuál es el proceso que más te disfruta? Ya hablamos como que de la parte que quizás te cuesta un poquito más o de todo lo que has ido aprendiendo. Y ahora, después de ir aprendiendo todo esto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que descubriste que, wow, esto me gusta, esto me lo disfruto, esto me es divertido, no sé? Pues mira, algo que me encanta y que de verdad que siempre que llega los fines de semana quiero practicar es la pasarela. Me encanta, de verdad. O sea, le he cogido el gusto, luego también es como que es tu momento de lucirte, de decir aquí estoy yo y me encanta, la verdad. Es lo que ahora mismo es lo que más disfruto. Bueno, y una profesora como Norelki que se da bien rico en esa pasarela, tú me dirás. Eso es. Encima mi directora Norelki me mete ahí caña y que es muy buena, es muy buena. Es muy buena su trabajo, la verdad. Así es. Excelente. Excelente. Mira,
Por ahí me enteré, me dijo tu directora, que tu video de presentación Sí, estuvo entre los mejores. Así es. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de grabación o el proceso de presentación de ese video? ¿De qué trata? ¿Qué nos puedes hablar? Porque esto ya es previo, Claro. previo a lo que Mira, será la yo cuando presentación. me entraba a trabajar y cuando me levanto y vi, mi directora me envió el vídeo, me puse a verlo y la verdad es que me emocioné, me hizo muchísima ilusión porque nos ha llevado mucho trabajo, muchas horas sin dormir, es lo que te digo, hemos dedicado mucho tiempo y al final que los jurados de la internacional hayan valorado eso es de agradecer bastante, porque es lo que te digo, yo al final, yo soy Alicante, viajo todos los fines, que al final son horas también, mucho cansancio, pero bueno, me ha merecido la pena. Y en mi vídeo de presentación hablo un poco de dónde soy, a qué me dedico, cómo soy yo. Luego también hablo de dónde viene mi disciplina, porque yo he sido deportista de alto rendimiento y el hecho de estar compitiendo durante mucho tiempo, pues me ha ayudado mucho a también en otros ámbitos también serlo. Luego también hablo que al final ser reina no es solo una corona y una banda, es mucho más que eso, porque yo creo que la gente no es consciente que no sabe el concurso de belleza, que yo me incluyo, que yo no tenía ni idea de todo lo que había detrás, de todo el trabajo que hay, toda la preparación, todas las horas que hay que dedicarle y es duro, es duro. Pero la verdad que estoy súper contenta y espero que los siguientes vídeos pues también les gusten y tengo muchísimas ganas de estar por allí, la verdad. Qué bueno. Sí, la gente cree que hay un video de que un minuto, eso lleva un trabajo. O sea, el guión, las El guión, la prueba, los vestuarios, el maquillaje, los lugares, eso es un trabajo. Pero bueno, Y es muy complicado también porque al final el mostrar que eres de verdad es complicado mostrarlo. Y también que ellos también, como que lleguen al jurado y que te lleguen conectar. a conocer. Y eso, el Exacto. conectar. Es Conectar. complicado, es complicado. Y a través Y la verdad de es un video es complicadísimo, total. por eso, que al final es todo a través de una pantalla, pero bueno. porque exacto, no es lo mismo face to face, no es lo mismo de tú a tú a estar en un vídeo que, vamos, no te van a conocer al 100% ni van a Eso saber es. al 100% cómo es tu Eso léxico, es. cómo hablas, cómo te desarrollas y tal. Mira, ¿cómo te preparas para la competencia en Vietnam? ¿Cuál es la competencia que más estás esperando? ¿Cuál es esa competencia que, porque el Miss Air, dije que iba a decir Miss Air, el Miss No Tierra, quería decirlo, pero lo ha dicho. el Miss Tierra, el Miss Tierra tiene muchas competencias previas, incluso le van dando medallas en distintas posiciones a las candidatas y hay muchísimas premiaciones previas a lo que es la gala final. Pues mira, ¿Cuál yo es esa competencia que tú tengo estás esperando? dos competencias que tengo muchísimas ganas. Bueno, a ver, todas, pero las que más es la prueba de traje de baño. Tengo muchas ganas, muchas ganas. Y luego también la defensa de nuestro proyecto. Que, por ejemplo, mi proyecto lo he enfocado en la rama de la salud, en enfermería, y hablo sobre la lactancia materna, que al final es un alimento natural que no produce contaminación ninguna y que aporta grandes beneficios no solo al lactante y a la madre, sino también al medio ambiente, que al final es lo que está enfocado en nuestro concurso. Y mi objetivo como enfermera es transmitir ese mensaje a todas las madres y familias de esos beneficios que tiene el dar leche materna. Mira, algo completamente Excelente. novedoso, algo que nunca había escuchado, me parece fantástica la idea, me parece muy buena, muy buen proyecto porque antes de verdad que yo no lo había escuchado y mira, que innovar es gratis y aquí tenemos un claro ejemplo de eso. Edurne, qué bueno, me Exactamente. encanta. Bueno, ya has visto por experiencia de otras chicas en concursos, se han celebrado muchísimos ya certámenes en Vietnam, que cada vez se hace más habitual. ¿Estás preparada para el clima, para el freeze del clima? Que ya se viene el Miss International, que Exacto, hizo de ya las tienes todos esos suyas. truquitos para evitar que los cambios de clima, el freeze, toda la cosa haga de las suyas en este cuerpecito tuyo. Yo estoy preparada para todo. Llevo todo este tiempo trabajando.
No, pero yo todo este tiempo trabajando, mi directora también me ha estado un poco concienciando de a lo que me voy a enfrentar y quieras o no, tienes que hacerte la idea de a lo que vas, que al final, o sea, el hecho de que si el frío, pero todas pasamos por el frío, o sea, que no me parece el frío una excusa, ¿sabes? Porque al final todas tenemos frío o todas, cualquier cosa que se nos ponga, cualquier obstáculo que se nos ponga de por medio, tenemos que ser capaces de nosotras de resolverlo. Y para ello está mi directora y semanas antes justo me concentro con ella, ya me vengo aquí a vivir cuando termine prácticas y seguiremos trabajando en ello. Pero ya te digo que yo estoy concienciada, estoy dispuesta a todo y con ganas de enfrentarme a todo lo que se me ponga, de todo lo que los obstáculos. ¿Cuándo Pues sales? para Vietnam, pues creo que el 26 Sí. o 27 de diciembre. No, perdón, de noviembre. De noviembre. De perdón. Ella va a respirar, yo noviembre. vuelvo por allá. Cuidado. Yo dije, ¿qué es eso? Sí. Perdón. Fue 31 de diciembre, Sí. las 12 campanas. Claro, cuando y venga el ella concurso, coronando. yo tanto, a la final. Exacto. Ya. Llego a España. ¿Qué crees tú que le falta a España en cuanto a todo este tema ambiental para unirse a la agenda que lleva ¿Qué le falta a mi España? izquierda? Yo creo que al final a España, mira, os voy a hablar de una cosa y me gustaría dar un mensaje a todos los españoles, y es que hoy en día hay una enfermedad mental que no tiene cura. O sea, algo que me gustaría transmitirles es intentar, por ejemplo, la reducción de la pobreza. Y es que hay una enfermedad mundial que no tiene cura, por desgracia, y es la avaricia. Entonces yo creo que cuando todos entendamos que la humildad no es sinónimo de pobreza, sino de calidad de vida, la avaricia ya no existirá. Y luego también me encantaría concienciarles, empezando por mi entorno, tanto familiares, hasta otros continentes, de decirles que nuestro hogar es el planeta, es donde vivimos. O sea, tenemos que conseguir que las personas seamos capaces de respirar un ambiente libre de contaminación, que los seres vivos sean capaces de crecer y, o sea, sin ningún problema, que al final el agua sea un espejo libre de contaminación y que el plástico no sea un arma para, por ejemplo, el agua marina, el sector marítimo, que hoy en día está afectando bastante y está acabando con muchas especies. Entonces, si cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena, podemos conseguir que al final la degradación de la tierra se frene. Pero claro, aunque sea mínimo, pero es sobre todo concienciar un poco la situación que hoy en España estamos viviendo. Así es. El Claro, mundo no entero, solamente total. en España, sino en el mundo entero. Es increíble que a veces uno dice, no, que la playa está limpia y uno ve todo limpio. Y cuando te sientas en la arena y metes la mano en la arena, empiezan a salir residuos de plástico, y esos microplásticos Eso son los es. más dañinos porque vienen los peces. Mira, de hecho, Entonces, hubo una actividad es medioambiental lamentable. que realicé con Buceo Agua Dulce, que es aquí una pequeña empresa de Almería, y tuve la oportunidad de poder sumergirme bajo el agua a 5 metros y ver la cruda realidad, que la verdad me pareció impresionante porque vi otro mundo totalmente diferente al que estoy acostumbrada, pero sí que es precioso, un montón de especies, pero sí que es cierto que al final ves la otra parte, que es recogí plásticos, recogí bolsas, no sé si habéis visto ese vídeo, pero la verdad que me da mucha pena y la gente no es consciente de la cantidad de desechos que encontramos en el mar, y eso al final es nuestra culpa, no es culpa de otra gente. Bueno, ojalá que los medios de comunicación masivos inicien campañas de muchísima más concientización en cuanto a a preservar nuestro espacio público, a preservar nuestro planeta como tal, y se dejen de, no sé, que sean como que transmitir más cosas positivas y cosas Eso es. que Sí. sin sentido, que a veces uno ve en la televisión como que me aporta esto a mí. Pero bueno, Edurne, cuéntame una cosa. Ya está decidido los outfits, ya está decidido las maletas, ya están decidido todo, todito, todo. Mira, a día de hoy mi maleta sigue abierta. Sí que es cierto que estamos probando los outfits, estamos ultimando cosas, ya está ahí casi, pero si hay diseñadores o que quieren y están dispuestos a
a lucir esos outfits, esas creaciones, esos diseños por mi querida Vietnam, que son bienvenidos y yo encantada de lucirlos por allí, la verdad. Pero espero que os gusten tanto como a mí porque lo estamos preparando bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Es importante, bueno, quizás no es importante, a ver, todo es importante en un concurso de belleza, no solamente vestir, no solamente hablar y modelar bonito, también es importante lucir de punta en blanco y en este caso ir con una buena propuesta de diseño. ¿Ya tienes el traje de gala listo o todavía estás en proceso de eso? Y quiero saber si tú elegiste el diseño, si participaste o le dejaste toda esa responsabilidad a la directora. Pues no, obviamente mi directora me dice, yo me tengo que sentir cómoda con el vestido que llevo, ella me puede, sí, pues te queda mejor esto, te queda mejor lo otro, pero obviamente me tengo que ver yo con él y me tengo que sentir yo con él bien porque es yo quien tengo que lucir ese vestido en el escenario. Entonces, un poco por parte de las dos. Bueno, trabajo en equipo, está bien. Eso, Muy trabajo en bien, muy equipo. Exactamente, porque yo creo que la opinión de la mía es importante, pero Claro. la directora también. ¿Por qué? Porque es la que sabes, la que te va a orientar, pero la Miss Claro. es la que decide, mira, me siento más cómoda con Así este es. o con el Porque al final diseño. de nada te sirve que llevar un vestido súper bonito, pero si tú no te sientes cómoda con él, no hace lucirlo de la misma manera. No hace lucirlo de la Tal misma manera. cual. Eso siempre yo le digo, que a mí me parece que es muy importante que las chicas se sientan cómodas, que ella se sienta reina, que ella se sienta empoderada en cada uno de los outfits y los vestidos que van a lucir. Sin duda alguna. ¿Qué crees tú que vas a hacer de diferente a lo que han hecho las reinas españolas anteriores que han participado en el Miss Tierra para dar esa milla más o esa milla extra para que la organización del Miss Tierra diga, bueno, ella puede clasificar, ella puede ser la reina, Pues yo ella creo puede que todo es llegarle. diferente. Bueno, como muchos ya sabéis, España ha estado en la sombra durante mucho tiempo. Entonces, tanto mi organización como yo hemos tenido y seguimos teniendo un trabajo muy duro por delante, pero no imposible. Porque, claro, estamos intentando tratar de levantar la firma, porque ya te digo, cogió mala fama y tenemos mucho trabajo por ahí. Pero, vale, ¿cuál es la pregunta? Se me ha olvidado. ¿Qué crees tú que vas a hacer diferente? ¿Qué crees tú que vas a hacer diferente para que la organización vea en ti Pues mira, yo una creo que reina? allí sí, creo que va a gustar, pero porque por mi naturalidad, por mi espontaneidad, soy una persona súper cercana, o sea, que sé estar, que soy fácil de llevar en el sentido de que nunca voy a tener problemas, nunca te voy a poner una mala cara por nada. Y luego también, algo que me caracteriza mucho, voy a decir 3 fortalezas mías, ¿vale? Así también me caracteriza un poquito más. Yo creo Vale, que claro que tres sí. fortalezas que tengo es la empatía. Soy una persona muy empática por la capacidad que tengo de ponerme en la piel de otras personas, de saber ayudar, de escuchar, que me parece algo muy importante y que hoy en día muy poca gente hace. Luego también la disciplina, que es algo que me da el deporte y me considero una persona muy constante, trabajadora, resiliente. Y luego mucha gente dice que soy una persona muy carismática, que tengo un encanto natural, que me sé ganar a las personas. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero sí que es verdad que es eso. Soy muy natural, soy muy espontánea y yo creo que eso puede gustar allí bastante. Qué Muy bueno, sí. humilde Bueno, también. uno tiene que demostrar tal cual como es, como siempre Eso lo es. decimos, porque, ¿sabes? Y tratar de ganarte a todos los asiáticos, porque ellos son muy Sobre, cercanos. sobre todo hoy en día en los concursos de belleza, a ver, siempre se ha tomado en cuenta, pero hoy en día más, cuando ves una personalidad forzada o fingida, Pasa factura. se va a notar. Y creo que las organizaciones están muy en serio hoy en día eso, cuando una chica demuestra su personalidad sin estar encajonada en Eso un es. personaje, Eso es, porque al ¿sabes? final, si tú Entonces, puedes fingir los primeros días, pero estás un mes allí de competición, te van a conocer y van a ver si realmente eres así o no eres así. Y yo por esa parte estoy bastante mira, tranquila, la verdad, estoy muy tranquila. si yo fuera la Miss,
Yo fijo la primera media hora, pero ya después ya no puedo. Porque a mí se me nota muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Somos dos. Mis caras me hablan Ay, todo. mira, cuéntame qué haces para tener ese cuerpo así tan espectacular que tienes. Muchas gracias. Pásame la Pues dieta. la verdad es que, mira, lo que... Y que, bueno, respiro. Nada, Y ya son como. las arepas venezolanas que me da mi directora. Imagínate Esa tú. es la dieta que yo sigo. ¡Ah! Bien. Sí, Eso, claro. light. Arepas light. No, la verdad es que me cuido bastante. Soy una persona que, o sea, de buen comer, que las verduras me encantan, pero me encanta. Entonces, en ese sentido no tengo mucho problema. Y luego también entreno bastante. Yo llevo durante mucho tiempo compitiendo. Entonces, entreno físicamente. Ya ahora trato también de, bueno, aparte de cuidarme, tengo un entrenador personal y estoy todos los días ahí machacándome para poder lucir ese cuerpo serrano por ahí por las pasarelas. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Bueno, muy bien. yo por mi parte ya creo que me doy por servido desde toda esta conversación bastante completa. No, No, ¿cómo tú la vas a despedir ay, a ella sin que ella, coño, sin que ella pero diga tú no te me dejas dar el presente? preámbulo, chico, pero Atrevido. cónchale, ¿qué es esto? No, bueno, nada, antes de despedirnos, Durne, siempre tratamos de que la chica invitada, la persona invitada nos haga su grito de presentación. En este Mi grito de caso, te toca a presentación. ti. Claro que sí, es Edurne Fernández, Miss Air Spain. A ver. Así. Edurne Fernández, Miss Earth Spain. Así es. Con toda la Olé, actitud, olé así y es. olé. Así es. Edurne, gracias a ti, a tu organización, nos encantó conocerte un poquito más o conocer a la representante española para el próximo Miss Tierra que se va a celebrar en En noviembre. diciembre y que estoy segurísimo que te va a ir muy bien. En Ah, bueno, la noviembre, final no sí es en en diciembre, la perdón. final. La final en diciembre. En El 20 de diciembre, diciembre. O la final, el el 20 de 22. diciembre. Después de mi cumpleaños. Yo cumplo el 19, yo cumplo el 19 y el 22 en la final. Creo que es el 22, creo que me he confundido. Mira, Edurne Lo tiene siento. tantas cosas en su cabeza Cosas del que directo. ella Yo anda. ya. No, es que yo me imagino, pobre, de que debe estar tantas cosas a la vez, no debe ser fácil. Si para mí que es complicado, que no soy Miss y tengo dos trabajos, porque yo llego de mi trabajo normal, o sea, mi trabajo de día a día, y después llego a la casa a hacer estos en vivos, a grabar, editar para mi canal de YouTube, y bueno, es un trabajo. Imagínate tú que trabajas, te preparas, vas al gimnasio, Clases de inglés, clases de los oratoria. outfits. Exacto. De verdad. Pero bueno, nada, se te perdona. Estás a tiempo todavía, total que llegues temprano y puntual a la concentración y el día del vuelo. Así que eso es lo importante. Total. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden seguir a Jesús, el observador de Misas, @soy Daniel Ramos. Y esta entrevista va a quedar colgada próximamente en mi canal de YouTube y en Spotify, como Todo Más Todo. Siempre todas las entrevistas y todos los capítulos que tenemos con Nani, con Soraya y con Ronald, siempre los encuentran allí. Así que gracias, Edurne. Y Muchas gracias a todos vosotros, los que he se estado súper a conectaron. gusto. Es un placer y nos vemos prontito. Una cosita, antes de irme, ¿podemos hacernos una foto? Claro, Venga, vale. vale. Claro. ¿Cuál es mi lado? A A ver. Venga, voy, ¿eh? ¿Ya estamos? Un Ya. momento, que Ah, me apaga vale. el teléfono sin querer. Un momento. Bueno, como veis, soy un poco torpe. Venga, voy. ¿La podéis hacer vosotros, que no puedo? Ya va. Déjame ver, ya va, voy a ver. Vale. Dale, posen ustedes. Dale. Ya va. Otra vez que me salió una cosa ahí fea. Ya va. Pasa a FaceApp. Gracias. Listo. Muchas Listo, gracias, listo. de De verdad. nada, chao. Ay.